Espera, ahí está. Ok. Entonces, nos quedamos la última vez revisando esta arquitectura, que es básicamente pues definir el comportamiento del programa que, pues como tal, lo que pretende hacer es definir una base de datos de estudiantes. Entonces, ya habíamos analizado más o menos estas operaciones. El miércoles les pedí que completaran el diseño de algunas de ellas. Y entonces, nada más como para recapitular y saber más o menos en qué parte estamos, vamos a recordar que justamente tenemos que tener esta especie de carga de datos, porque vamos a tener una base de datos que es la que debe de almacenar todas estas actualizaciones que se hagan, ¿no? Es decir, yo tengo que tener un lugar donde pueda guardar esos archivos. Entonces, lo primero que tiene que hacer mi programa antes que cualquier cosa es almacenar o más bien cargar los datos, ¿no? Una vez que ya cargó esos datos, o más bien la manera en la que va a ser esa carga de datos, digo, todavía no lo vemos, pero con miras a que pronto lo vamos a hacer, déjenme nada más actualizo esto que no se está moviendo el lápiz, no sé por qué. Bueno, ahorita a ver si revive. Lo voy a dejar aquí un ratito. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es cargar los datos. Entonces voy a tener un archivo que va a tener línea por línea cada uno de los alumnos. Es decir, voy a tener el nombre del alumno, su apellido, su calificación, todos los datos que tengan los alumnos. Ya que leí ese dato, voy al que sigue y lo cargo. Voy al que sigue, voy al que sigue, voy al que sigue, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la carga de los datos va a necesitar de la función que agrega alumnos. Agrega alumnos mete cosas en arreglos. Entonces lo que voy a hacer es básicamente vaciar todos los datos que están en un archivo en un arreglo de alumnos. Por eso es que se manda a llamar esta función. Por el otro lado, una vez que ya se cargaron los datos, mi función principal tiene que mostrar el menú. El menú es básicamente el cual va a ir guiando casi toda la ejecución. Entonces yo le despliego la serie de opciones al usuario y dependiendo de la opción que elija, pues me voy por un camino, ¿no? Mando llamar a la función respectiva. La función agregar alumno, como ya dijimos, lo que hace es crear un nuevo registro y pues básicamente lo que va haciendo es metiendo cosas en una regla, ¿no? Que son alumnos en este caso. La opción 2, que es eliminar alumno, pues me va a preguntar que el número de matrícula del alumno y lo va a dar de baja. Y la función de actualizar también me va a preguntar el número de matrícula del alumno y seguramente me tendré que desplegar otras opciones para actualizar el alumno, ¿no? Así de, ¿qué deseas actualizar? No, pues que el número de matrícula, no, que el nombre, no, que el apellido paterno, ¿no? Esta quizá es la función más larga de todas las que vamos a definir, pero tampoco es como algo muy complejo. Y si se dan cuenta, en los tres módulos que estamos definiendo, lo que estamos haciendo es buscar a un alumno, ¿no? Para agregar, tengo que buscar primero para saber si no lo agregamos antes. Para eliminar, pues necesito saber que en serio existe ese alumno, porque si no voy a borrar algo que no existe, ¿no? Y para actualizar también, no puedo actualizar un alumno que no existe. Entonces, constantemente estas tres funciones van a mandar a llamar a buscar alumno y de hecho aquí debería de haber otra flecha, a ver si ya revivió, del menú directamente a buscar alumno, ¿no? Porque yo también puedo decir en el menú, quiero que busques a este alumno y que me despliegue su información, ¿sale? Entonces ya tengo este comportamiento y una vez que el usuario le diga al menú salir, ¿no? Lo que va a hacer es guardar los datos. ¿A qué me refiero con guardar los datos? Va a tomar todos los alumnos que están en el arreglo y los va a escribir nuevamente en el archivo de texto para que si yo mañana quiero volver a ejecutar el programa, pues otra vez cargue los datos de ese archivo y pueda volver a estar usando el sistema, ¿sale? ¿Dudas con el programa en general? No. Perfecto, gracias. Entonces vamos a pasar justamente a el diseño de cada uno de los módulos. Entonces ya más o menos habíamos platicado justamente del módulo principal, que lo que va a hacer es, número 1, cargar los datos, y número 2, mostrar el menú, ¿no? Y el menú, pues ahí se va a mantener en ejecución y demás, pero es el que se va a encargar de hacer la ejecución. Aquí quiero que quede muy
muy claro que tenemos dos formas de manejar los datos de los alumnos. Cuando yo tenga los datos de los alumnos ya en un archivo, eso básicamente se está guardando en el disco. Sus computadoras siempre tienen dos memorias, ¿no? La memoria RAM y la memoria ROM o la memoria física, básicamente. Entonces, cuando ustedes compran una computadora, les dice, espacio de memoria, 500 gigabytes, por decir algo. Y luego les dice RAM, 2 gigas, 3 gigas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues la RAM es la memoria donde se ejecutan los programas. Cada que ustedes definen una variable, vienen a la RAM y aquí se guarda su variable. Ah, que definió un arreglo, pues la RAM es la que está guardando ese arreglo. Es la memoria que utilizan todos los programas para estar en ejecución. Si por alguna razón ustedes tienen un programa que se dice que consume mucha memoria RAM, es porque se está robando casi toda la memoria. Ejemplos de programas que se roban mucha memoria, por ejemplo, los programas que bueno, no sé, creo que es muy pronto para preguntarles eso, pero hay programas que permiten hacer aplicaciones móviles para celular que a veces consumen demasiada memoria, ¿no? O hay navegadores web también que consumen demasiada memoria, no quiero decir nombres, porque si subo esto a YouTube, pues me lo pueden bajar. Entonces, no voy a decir tal cual el programa que consume mucha RAM, es un navegador que es muy famoso y se puede acabar la memoria, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes tienen un programa que consume demasiada memoria, hasta sienten que se empieza a calentar la computadora, ¿no? O sea, se activa su ventilador o se empieza a trabar todo, ¿no? Es justo porque el programa está consumiendo demasiada memoria. Entonces, cuando no sabemos que tenemos dos memorias, pues uno dice, ah, pues me dice el celular que está consumiendo demasiada memoria y empiezan a borrar fotos y videos y demás, pero eso realmente no es lo que está alentando el celular, sino el programa o los programas que estén consumiendo demasiada memoria RAM. Y por eso ahora los celulares, por ejemplo, ahora ya tienen activado algún módulo que te dice, esta aplicación está consumiendo demasiada batería o cosas por el estilo, ¿no? Y eso significa que está consumiendo demasiada RAM, ¿sale? Entonces, este programa va a ilustrar justamente esa diferencia. Nuestro arreglo va a almacenar los datos justamente en la memoria RAM, porque es ahí donde se van a ir guardando. Y cuando yo los tenga en disco, es decir, en un archivo, eso está en la memoria, donde están sus fotos, sus canciones, lo que sea que tengan en su computadora, ahí va a estar, vamos a tener un archivo tal cual. Eso se almacena en disco. ¿Cuál es la diferencia? Si yo apago la computadora, todo lo que está en RAM se borra. Si yo apago la computadora, todo lo que está en disco se mantiene ahí, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con distinguir estos dos lugares de memoria. Ya en otras materias irán viendo esto con muchísimo más detalle, sobre todo en alguna, no sé si lleven, no me acuerdo de su tema, de su plan de estudios, pero hay una materia donde deben de ver la arquitectura de la computadora y ahí es donde van a platicar de esto, ¿va? Con más detalle. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es vaciar todos los datos de este archivo al arreglo, y le dando aquí un valor al arreglo. Y una vez que yo termine el programa, vamos a hacer el proceso inverso, que será todo lo que estaba en el arreglo, pasarlo directamente al archivo. ¿Sale? Entonces aquí lo que es importante es que vamos a tener este arreglo. Este es el arreglo que vamos a estar manipulando básicamente en todo el programa. Entonces definimos una variable que se llama estudiantes y que es la que va a ir manipulando el arreglo. Y también vamos a necesitar otra variable, que ahorita me acabo de dar cuenta que nos hace falta, que es justamente que nos indique cuántos registros tenemos. Esto lo detecté en la implementación, por eso no lo puse ahorita. Sería registros, ¿no? Va a ser un número entero que nos va a ir diciendo cuántos registros llevo hasta el momento. ¿Sí? Ahorita explico un poquito más de por qué es necesaria esta variable, pero básicamente es para que yo pueda seguir agregando nuevos datos, para que pueda, por ejemplo, calcular el promedio. Ah, me faltó poner esa operación de calcular el promedio. Al ratito se la pongo. Entre otras cosas, ¿no? Nos va a facilitar la vida saber cuántos registros tengo hasta el momento, ¿va? Entonces, este es el panorama general del programa.
¿Hay alguna duda? Acuérdense que No, su profe. última práctica es replicar este programa. Entonces necesito que quede muy claro. ¿Dudas? Ok, vamos a lo siguiente. Entonces, ok, bueno, entonces yo voy a ir agregando datos, ¿no? Voy a ir dando nuevos alumnos, o mañana voy a quitar otros y demás. Entonces, yo no podría crear un arreglo, por ejemplo, y decir, ah, pues solo voy a tener 100 alumnos, ¿no? Porque la creación de arreglos me pide un número de elementos. Porque pues podría tener 200, podría tener 2, podría tener 3, podría tener 4, podría tener cualquier número de elementos. Entonces, esto se debe justamente a que los arreglos que conocemos hoy en día son estructuras de datos estáticas. ¿A qué me refiero con que son estáticas? A que no pueden crecer. Si yo ya dije que mi arreglo va a almacenar 10 elementos va a tener por siempre. Puede que no haya llenado ninguna casilla, pero ya tengo 10 espacios de memoria reservados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues necesito algún mecanismo que me ayude a ir incrementando ese espacio de memoria, porque si lo dejo estático, pues eso pues va a arruinar todo mi programa porque solo voy a tener un número fijo de alumnos. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar lo que se conoce como memoria dinámica, ¿vale? Que es uno de los temas de su cuestionario del jueves. Entonces, la memoria dinámica, pues justamente viene de esta necesidad que les estaba platicando, ¿no? Necesitamos una estructura de datos que aumente su tamaño conforme vayan llegando nuevos datos, ¿no? Si de hoy tenía un alumno, pero me pidieron agregar otros 3, entonces ese arreglo ya debería tener un tamaño 4, ¿no? A lo mejor la quiero ir aumentando de 100 en 100 para que no esté manipulando tantas veces el arreglo. No sé, va a depender de las necesidades del programa, pero necesitamos forzosamente alguna estructura de datos que vaya creciendo, ¿no? Entonces ustedes en su plan de estudios llevan una materia que se llama estructura de datos. El objetivo de esa materia es que no se queden solo con los arreglos, sino que conozcan otro tipo de estructura que son muchísimo más flexibles. Esas estructuras en particular van creciendo conforme vamos generando nuevos datos y a esas estructuras se les conoce como estructuras de datos dinámicas, ¿sale? Ejemplos de estructuras que van a ver en ese curso, listas, ¿no? Pilas, colas, árboles binarios, ¿no? Todas esas estructuras son así básicas para cualquier programador. Entonces, en esa materia lo que van a ver es cómo se implementa una lista, cómo se usan, qué tipo de problemas nos permitan resolver, lo mismo para las pilas, lo mismo para las colas, lo mismo para los árboles binarios. Entonces aquí otra vez vamos a caer en esta noción de dependencia del contexto, es decir, cuando ahorita solo estamos usando C como lenguaje de programación, y a lo mejor conocen otro como Haskell o Java, qué sé yo. Pero no podemos usar cualquier lenguaje de programación para cualquier problema, va a depender del contexto, ¿sale? Pasa lo mismo con las estructuras de datos. No existe como tal la mejor estructura de datos, sino que cada una va a depender justamente del contexto particular del problema que estemos resolviendo. Entonces, usar alguna de estas estructuras facilitaría nuestra vida y ya no tendríamos que estar haciendo crecer los arreglos ni nada por el estilo. Sin embargo, como no han llevado estructura de datos, pues tenemos que pelearnos forzosamente con los arreglos. Entonces, para que nosotros podamos crear este tipo de estructuras, vamos a necesitar del concepto de memoria dinámica, ¿no? Es decir, que yo vaya pidiendo más espacio de memoria. Entonces, hasta ahorita solo hemos hecho así, asignación estática de memoria justamente porque pues, no lo habíamos necesitado, ¿no? O sea, yo decía, resérvate 3 espacios para guardar 3 números, ¿no? Resérvate espacio para guardar esta estructura que voy a definir, ¿no? Y hasta ahí, toda la memoria que hemos asignado ha sido estática, ¿no? Resérvate este espacio para guardar un número, ¿no? Entonces, no hemos hecho nada que vaya creciendo considerablemente. Entonces, ¿de qué me va a servir tener asignación dinámica? Pues me va a permitir justamente definir tipos de datos que a lo mejor, por ejemplo, los enteros, ya habíamos dicho que tienen un tamaño específico, ¿no? Que era 4 bytes, 4 bits, no me acuerdo. No, 32 bits, justamente, ¿no? Entonces son 4 bytes.
Entonces, yo podría incluso definir otro tipo de dato y decir, no, voy a definir mi propio entero y que tenga 120 y tantos bits de espacio, ¿no? Entonces, yo no puedo seguir dejando mis tipos de datos estáticos, entonces también podría cambiar ya ese tamaño. En particular, también podría definir estructuras de cualquier tamaño. Por ejemplo, puedo decir que un arreglo ya no tenga tamaño 100, sino que ahora quiero que tenga tamaño 200, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, nosotros vamos a utilizar tres funciones principalmente que nos ayuden a hacer eso. La primera función se llama malloc, ¿no? Malloc, memory alloc, ¿no? Que viene de memory allocation, es decir, básicamente nos va a ayudar a reservar espacios de memoria. Vamos a utilizar también a nuestro viejo conocido el sizeof, que si se acuerdan nos decía el tamaño de un tipo de dato o el tamaño de un arreglo, ¿no? Podíamos aplicarlo a valores, a tipos de datos, a variables, ¿no? Entonces, sizeof nos va a ayudar muchísimo. Y vamos a tener otra operación que se llama free. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ahora decirle a nuestro lenguaje, quiero que me reserves tanto espacio de memoria, úsalo para este valor o para esta estructura, para lo que tú quieras. Y una vez que tú acabes de usar y de haber reservado ese espacio de memoria, necesito que lo liberes, ¿no? Que estemos ahí robándonos la memoria como ciertas aplicaciones que ya platiqué hace ratito, pues no es algo deseado. Necesitamos siempre devolver este espacio porque no vamos a tener solo un programa ejecutándose en la computadora, puedo tener varios, ¿no? Puedo tener mi navegador, mi editor de textos, ¿no? Va a haber muchísimos, ¿cómo se llama? Muchísimos programas en ejecución y no podemos, pues simplemente robarnos la memoria. Entonces tenemos que irla liberando de poco a poquito. Entonces, nuestra función, justamente, la primera función que tenemos, que es la función malloc, o como le decimos normalmente, malloc, justamente se emplea para intentar tomar. Aquí esto es importante. Estoy diciendo intentar, ¿sale? Entonces yo le voy a decir con malloc a la memoria, oye, ¿será que me pudieras regalar este tamaño de memoria? Y ya el sistema operativo me va a decir, pues mira, nadie está usando este fragmento de memoria, es justo del espacio que me estás pidiendo, entonces toma, ¿no? Úsalo, sé libre, ¿no? O a lo mejor me va a decir, no, pues mira, la verdad es que este otro programa, que quién sabe quién es, pues se alocó y está ocupando todo este espacio de memoria y lo que me estás pidiendo no me alcanza para proporcionártelo, entonces no te lo puedo dar, ¿sale? Entonces lo que es importante es que nos va a dar una porción contigua de la memoria, es decir, puras celdas que estén juntas. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo tener una celda libre y otras tres libres que cumplan con el espacio que le estoy pidiendo al sistema operativo, pero como están separadas, el sistema operativo me va a decir, no, yo solo te puedo dar memoria que esté junta, ¿no? Entonces, tienen que estar juntos todos los bloques de memoria que le esté pidiendo a malloc o malloc, ¿sale? Entonces, eso es también importante porque aunque sí haya espacio suficiente, pues no, no me está ayudando. Por ejemplo, no sé si han oído hablar de la desfragmentación de disco, que es, bueno, esto es más de memoria en disco, pero bueno, vamos a suponer que esta es su memoria. Tienen todo este bloque de memoria ya lleno, por aquí tienen otro bloque de memoria lleno, y aquí tenemos tres espacios y uno. Entonces yo le digo a malloc, dame cuatro espacios, ¿no? Esto, pues aquí tiene tres espacios y aquí tiene uno. Eso pues sí, sí funciona, sí debería ser aceptado, pero como malloc me pide que estén juntos, pues me dice nel, ¿no? Yo no te voy a dar ese bloque de memoria, entonces no me estés molestando. Entonces, lo que suele hacerse con la desfragmentación de disco es que pues, justo en lugar de tener datos ahí fragmentados, pues comienza justamente a manipular un poquito la memoria para decir, oye, tú estás muy solo ahí y te voy a pasar para acá, ¿no? Entonces mueven este espacio, limpian aquí este espacio de memoria y entonces ya tengo cuatro memorias cuatro celdas de espacio libres, y ahí en ese caso sí las podría tomar. Entonces el sistema operativo hace también ese tipo de optimizaciones, o por ejemplo hay lenguajes de programación que tienen recolectores de basura,
Porque a lo mejor por ahí hay alguna aplicación que no está liberando la memoria, así de no, pues te dejé ahí un 4 o un 5 por ahí guardado y nadie lo está usando, pero ahí se quedó. Entonces hay lenguajes de programación que van pasando su recolector de basura y dicen, ah, mira, esto no se está usando, quítalo, ¿no? Eso también es algo útil, pero C es muy viejito como para tener un recolector de basura, entonces por eso tenemos que tener nuestra función free para que nos vaya ayudando a liberar memoria, ¿sale? Entonces, eso es lo que hace malloc. En resumen, le pide al sistema operativo espacio de memoria que tiene que estar contiguo, ¿vale? ¿Dudas con qué hace malloc? Ok. Luego, justamente cuando malloc diga, ok, sí me pudieron proporcionar la memoria, lo que va a hacer es que nos va a regresar un apuntador al inicio de la memoria reservada. Entonces es como si tuviera un arreglo, ¿no? Así de, mira, reservé todo este espacio y te voy a dar un apuntador a la primera celda de memoria que encontré. Entonces con eso, pues ya puedo manipular esa memoria como si fuera un arreglo común y cualquiera, ¿sale? Y en caso de que no me logre dar ese espacio de memoria, pues al devolver apuntadores, lo que me va a devolver es un apuntador a null. En caso de que no la puedas reservar, pues me va a devolver un null y entonces ahí lloramos y tenemos que cerrar programas o algo por el estilo, ¿no? Pero realmente eso no depende tanto de nosotros, sino pues de los programas, ¿no? Normalmente hay que estar validando esto, ¿no? Justo para saber cuándo puedo ejecutar mi programa o cuándo no, ¿no? Eso nos podría dar un indicio de que hay otros programas ocupando demasiada memoria y entonces ya no se puede abrir y es cuando se empiezan a cerrar aplicaciones, ¿no? Así de, ay, estaba trabajando y me cerró un programa, justo porque el programa ya no tiene memoria para poder trabajar y pues su solución es cerrarse. O hay programas que de plano, como no se les pone esta validación, pues no se cierran y ahí se quedan como tratando de hacer cosas y pues, se confunden y por eso se mueren, ¿no? O sea, como que se quedan ahí pasmados. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado trabajando con la memoria. Entonces un ejemplo de código que maneja esto lo podemos ver aquí. Por ejemplo, yo quiero obtener 100 bytes de memoria y los quiero asignar a este apuntador. Entonces, primero creo un apuntador, que básicamente es una cadena, y le digo, ok, aquí me equivoqué, tiene que ser CA. ¿Está? Entonces le digo, ok, quiero que asignes esa cadena con este espacio de memoria. Entonces a malloc, que es esta parte del código, únicamente le tenemos que indicar el tamaño en bytes que queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, quiero que reserves espacio para 100 bytes. Y luego, esto me va a devolver, ya habíamos dicho, un apuntador, déjenme lo pongo de otro color, me devuelve un apuntador a donde inicia ese bloque de memoria, ¿sale? Pero, si ustedes se dan cuenta, esta es la firma de malloc, me va a devolver un apuntador a void. Cuando las funciones, ya habíamos platicado esto también, cuando las funciones devuelven un apuntador a void, significa que es básicamente un apuntador a cualquier tipo. Yo puedo pasarle esto a un apuntador a char, a un apuntador a int, a un apuntador a float, ¿no? A cualquier tipo de dato que ustedes tengan, pero tenemos que hacer la conversión, tenemos que decirle qué tipo de dato estamos usando en este caso, y pues justo eso es lo que estamos haciendo en esta línea. Estamos diciendo, esta porción de memoria que estás definiendo, conviértela a un apuntador de char y asígnala a CA. Entonces aquí básicamente lo que estoy creando es un espacio de memoria para 100 bytes que va a ocupar una cadena, ¿sale? Y si mañana quiero hacer lo mismo con un arreglo, pero ahora quiero que sea de enteros, pues le cambiamos el tipo a int. Esto es lo que se conoce como cast. Casi no hemos hecho cast en este curso, pero es algo muy esencial en la programación. Estamos convirtiendo algo a otro tipo de dato. ¿Va? ¿Dudas? ¿Qué pasó, Edgar? Se puede omitir, eh, ident- se puede omitir en esa parte el especificar qué tipo de dato sería el apuntador y Sí, posteriormente cuando se ocupe ya pues para llenar la memoria ahí ya especificar o es ahí únicamente. sí se puede, justo como dices, omitir y después utilizarlo,
pero la recomendación es hacerlo justamente donde lo estamos creando, bueno, en este caso porque ya lo estamos asignando al apuntador CA, entonces ya sabemos que tiene que ser del mismo tipo. Entonces, en ese sentido lo podemos hacer inmediatamente, o si no voy a asignar ese espacio hasta más adelante, pues ya le haces la conversión después. Pero yo siempre les recomiendo hacerlo desde un principio para que ustedes en su mente, como programadores, digan, ah, es que este espacio de memoria es para una cadena, ah, es que este espacio de memoria es para un arreglo de enteros, ¿no? Entonces, siempre tener en mente para qué quieren usar ese espacio de memoria, porque si no luego llegan a otro punto y es como de, ¿y para qué quería esto? ¿No? Entonces, nada más como buena práctica, se recomienda hacerlo siempre desde que reservamos la memoria, ¿vale? De acuerdo, gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces ya tenemos el comportamiento de malloc. Ahora, también a lo mejor y pues decir 100 bytes pues está medio extraño, ¿no? O sea, 100 bytes de qué, ¿no? O sea, ¿cómo sé que mi cadena mide 100 bytes? Entonces, lo que podemos hacer es combinar esta instrucción justamente con nuestro, como ya les había dicho, con nuestro viejo conocido, sizeof. Entonces, lo que estamos diciendo es, pues le puedo sacar el tamaño al tipo de dato, y si quiero almacenar 100 de esas cosas, pues nada más lo multiplico, ¿no? Y así ya sé el tamaño exacto de lo que quiero guardar. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero definir un espacio de memoria básicamente para un arreglo de enteros y que yo quiero guardar 100 enteros ahí. ¿Cómo le hago? Pues usualmente lo que hacíamos que era, decíamos int a igual a 100, ¿no? Pero como aquí quiero que vaya creciendo dinámicamente, pues tengo que utilizar malloc. Entonces lo que vamos a hacer, ¿no? O lo que está diciendo esta instrucción que teníamos antes, es que me tiene que crear 100 espacios de tipo int, ¿no? Y como int, ya habíamos dicho que tiene 32 bits, que es equivalente a 4 bytes, pues lo que tengo que hacer, ¿no? Es multiplicar esto por 100, ¿sí? Para que tenga 100 de estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos obtener el tamaño de un tipo de dato? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? Con sizeof. Yo le saco el sizeof a int, ¿no? ¿Por qué le puse y? Es con i. Le saco el tipo de dato a int, eso me dice, pues estos son 4 bytes, y lo multiplico por 100, y entonces ya tengo un arreglo de ese tamaño, ¿va? Entonces lo que voy a hacer ahora a malloc es pasarle directamente eso. Esto básicamente lo que me está diciendo es, reserva un espacio de memoria, multiplicando 100 justamente por 4 bytes, y entonces aquí me va a crear un arreglo con 100 elementos, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo ya con malloc obtengo el apuntador a ese espacio de memoria que tiene que tener ese tamaño, y después hago la conversión a int para que ya lo pueda manejar como un arreglo de enteros, básicamente, ¿sale? Entonces, esto es lo que les digo, que una vez que yo ya reservé el espacio de memoria, lo puedo manipular como si fuera un arreglo. Entonces, en este pequeño programita que estamos definiendo, construyo un apuntador, lo inicializo tal cual con la instrucción que vimos ahí arriba, y una vez que yo hice eso, pues ya puedo decirle, mira, pues en ese arreglo, en la dirección 0, ponle un 1000, ¿no? O recorre este arreglo desde 0 hasta 100 y ve leyendo números, ¿no? O velos imprimiendo, calcula su suma, o su promedio, qué sé yo, ¿no? O sea, se pueden manipular básicamente como cualquier arreglo. Y así tal cual en este programa, pues ustedes me dirían, ¿y por qué no simplemente hago int a 100, lo inicializo y ya? Sí, ¿no? Esto es lo ideal. Pero nosotros vamos a estar usando estas operaciones ya que tengamos un arreglo definido para irlo haciendo crecer en tiempo de ejecución, no con código. Tiene que crecer solito, ¿sale? O sea, sí va a haber código, pero el código automáticamente va a ir haciendo esto poco a poquito. Entonces, la necesidad pues justamente viene de que en nuestro programa yo quiero ir haciendo crecer mi arreglo de alumnos. Entonces la primera vez tengo que reservar espacio a lo mejor para un alumno. Luego como ya tengo ese alumno y voy a agregar otro, necesito espacio para dos. Luego como voy a agregar otro y voy a hacerlo crecer para tres, para cuatro. Entonces mi arreglo tiene que ir reservando cada vez más y más y más espacio.
Por eso necesitamos la memoria dinámica, ¿vale? Entonces hacer esto pues no nos va a servir. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar creando una y otra vez el arreglo, ¿no? Que a final de cuentas es casi lo mismo, pero nos estaríamos complicando demasiado la vida, porque no mejor usar operaciones que ya hacen esto por nosotros, ¿va? Entonces, bueno, justo una vez que ya terminamos de usar esa proporción de memoria que nos dio malloc, pues tenemos que utilizar free para que se libere la memoria. Entonces, ¿qué va a recibir free? Pues le pasamos un apuntador, que en este caso sería la memoria que acabo de definir, y la libera, ¿no? Así de, ok, ya no voy a ocupar estos 100 espacios de memoria, entonces ya por favor libéralos y ya, ya los puede usar alguien más, ¿no? También tenemos otras dos funciones que nos ayudan muchísimo más, ¿no? Que son calloc y ralloc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Realmente las dos hacen cosas parecidas a malloc, pero la diferencia es un poquito en cómo utiliza ese espacio de memoria. Cuando yo hago malloc, déjenme, voy a crear otra página aquí. ¿Cómo hago eso? Añadir, creo que es acá. Un segundo. No, ya no me acuerdo. Ya vi cómo. Ahí está. Entonces, ajá. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que yo digo, pues quiero un malloc y quiero que lo crees con, no sé, 5 espacios de memoria del tamaño de un entero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer malloc? Pues va a decir, mira, toma estos 5 espacios de memoria. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y listo. Pero puede que aquí yo tenga algo de basura, puede que aquí tenga, por ejemplo, una variable de otro elemento, porque también lo puede hacer de esa forma, ¿no? Si detecta que hay cosas que ya no se están usando, nos va a reservar el espacio y por ahí va a haber cosas medio extrañas, ¿no? Justo es por eso que luego nos sale basura. Entonces, ¿cómo lo hago para evitar eso? Pues mi solución 1 es que después de que malloc me dé la memoria, pues lo recorra y limpie todo el arreglo, ¿no? Esa es una solución. Pero, por ejemplo, si quiero un arreglo de 1.000.000, pues eso se va a tardar mucho. Primero lo reserva y luego lo limpia, pues qué feo. La solución 2 es justamente usar calloc. Entonces, ¿qué hace básicamente calloc? Que es como de clean alloc. Lo que va a hacer es justamente que yo le tengo que indicar exactamente lo mismo, ¿no? Le tengo que indicar el número de elementos y luego el tamaño de cada uno de esos elementos, pero lo que va a hacer es que va a inicializar la memoria. Entonces, realmente lo que está haciendo es calloc, lo voy a poner acá abajo. Se escribe un poquito diferente a malloc, pero es casi lo mismo. Le voy a decir quiero 5 espacios y el tamaño se lo digo aquí. Está separado por parámetros diferentes, pero es básicamente lo mismo. Entonces, con calloc, lo que le estoy diciendo a la función es, ok, quiero que crees el arreglo, va a ser exactamente del mismo tamaño, eso no tiene diferencia, pero lo primero que va a hacer esta función es limpiarlo. Y como lo hace limpiándolo, me pone todos los valores con ceros. Entonces, básicamente está inicializando el arreglo y ya no me tengo que preocupar por si se está tomando un espacio de memoria sucio o algo por el estilo. Lo hace automáticamente por nosotros pues el programa, ¿sale? Pero, ¿cuál es el problema? Pues que como les dije hace rato, pues tendríamos que recorrer y limpiar todo el arreglo, y esto es justamente lo que va haciendo. Va a ir celda por celda asignando un 0 hasta que en algún momento ya esté todo inicializado. Entonces se dice que esta operación es computacionalmente cara porque primero va y limpia todo el arreglo y ya después te lo devuelve. Si es un arreglo chiquito, pues no hay ningún problema, pero ya con datos muy grandes, pues eso nos puede hacer perder tiempo, y acuérdense que siempre queremos darle la respuesta inmediatamente o lo más inmediatamente al usuario, ¿no? Entonces este tipo de operaciones pues normalmente no son muy eficientes, aunque habrá contextos donde sí nos ayude.
Ahí, pues todo eso lo verán en análisis de algoritmos, ¿sale? Entonces, les decía ejemplos de cómo se utiliza Cealog, pues simplemente escribimos Cealog, damos el tamaño y el número de elementos por separado, pero realmente hacen exactamente lo mismo. Y luego tenemos otra función que se llama realloc, que haga una realocación, una reubicación, y básicamente lo que va a hacer es intentar cambiar el tamaño de un bloque de memoria. Es decir, si yo ya tenía un bloque de memoria de 5 y le digo ahora quiero que lo cambies a 6, pues lo ajusta. O si le digo ahora quiero que sea de 4, pues también lo puede hacer más pequeño. Entonces aquí otra vez tenemos esta palabra de intenta. Acuérdense que todo esto es intenta, porque si está en uso un bloque de memoria, lo va a utilizar. Digo, no se lo va a robar nada más porque sí. Entonces siempre lo intenta. Todas estas funciones cuando no lo logran, nos da un null, ¿no? Y justamente en este caso nos va a tratar de cambiar el tamaño de memoria. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenía el apuntador de aquí arriba, que ya tenía un espacio de 100. Entonces después lo que hago es usar la función ralloc. Le digo, quiero que reacomodes todo lo que tengas en este apuntador. Y una vez que hagas eso, pues te voy a indicar justamente el tamaño, ¿no? Que en este caso quiero que sea de 50 y quiero que utilices el tamaño de un int. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a reservar espacio para 50 enteros, pero todos los 100 espacios que ya tenía va a ser como de, bueno, pues ya no los vamos a usar. Ahí los deja en la memoria, pero se pierde básicamente la referencia. Ya no están almacenados, digamos, o sea, ya se pueden manipular. Si yo ejecuto malloc, ese espacio básicamente quedó de cierta forma disponible, entonces no me va a convenir, ¿va? Pero si, por ejemplo, lo aumento, pues simplemente crece el espacio, pero primero trata de ver que no haya nadie pegado al lado, ¿sale? Entonces, en ese tipo de casos, pues es un poquito difícil, porque a veces me van a dar errores ralloc sin que yo sepa por qué, y es justo porque no puede asignar la memoria, ¿no? Pero cualquiera de estas tres operaciones lo va a hacer, ¿va? Entonces, en resumen, malloc reserva un espacio de memoria sin inicializarla, sin fijarse qué hay en el contenido de esas celdas de memoria. Calloc lo que hace es también asignar un espacio de memoria, pero lo inicializa para que esté básicamente limpio. Ralloc intenta cambiar un espacio de memoria previamente definido. Y free lo que hace es liberar el espacio de memoria que le estemos diciendo. ¿Vale? ¿Dudas con qué hace cada una de las funciones? ¿Qué pasó, Edgar? Profesor, malloc comprueba el bloque de memoria que sea continuo. ¿Solamente lo comprueba o sí, o como dijo, lo reserva, pero cómo lo reserva? ¿Cómo que lo comprueba? Ah, sí, me refiero, utiliza malloc y no sé, quiero, como mencionó, un espacio de 100 bytes. Entonces, corrobora que haya ese espacio, pero de forma continua, que esté libre. Exacto. Y cuando dice que lo reserva, Ah, no solamente lo comprueba, sino lo bloquea o algo. exacto, ¿no? O sea, como que me dice, mira, este espacio de memoria lo voy a utilizar. O sea, primero se fija que esté disponible. Puede que haya variables o cosas por el estilo que ya nadie está usando. Entonces ya o sea, sí se puede manipular, pero hay espacio suficiente, ¿sale? Entonces primero se fija que esté disponible y ya que está disponible, de cierta forma como que lo bloquea para que nada más este programa lo pueda utilizar. Si otro programa lo intenta usar, pues eso ya, este, no se va a poder y esto lo administra automáticamente el sistema operativo. Esto ya no tiene que ver tanto con C. Pues esta función lo que hace es preguntarle al sistema operativo y el sistema operativo es el que me da la memoria, ¿vale? De acuerdo, gracias. ¿Qué pasó, Cristian? El profe había dicho, bueno, es que no alcancé a escuchar lo último que dijo, pero dijo que sea log, limpia la memoria completo. Exacto, ¿no? Por ejemplo, este Y, caso que le... Ajá, y dime, A, dime. bueno, en el ejemplo A, ¿se borra también? Espérame, no puedo mover aquí. ¿Está A? No, es que había un ejemplo donde puso en la memoria A, ahí, Ah, esto.
¿no? Justo, ajá. Ok, ahí está. MLOC, como les dije, va a ir a preguntarle al sistema operativo, necesito un espacio disponible con este tamaño, ¿lo tienes? Y el sistema operativo va a decir, sí, ¿lo quieres? Sí, pues sí, y me va a dar este espacio. Pero ese espacio, les digo, puede tener otras cosas de otros programas que ni siquiera tengan que ver con el programa que estemos haciendo, y ahí va a estar. Entonces, si yo uso MLOC, ahí voy a tener a lo mejor cosas anotadas o cosas que nunca se limpiaron. Entonces, yo necesito, pues a lo mejor lo puedo usar, pero puede tener basura si lo imprimo o algo por el estilo. Entonces, SeaLock, antes de poder usar ese espacio de memoria, lo limpia por nosotros, sino que lo va inicializando con un valor, que en este caso es un entero. Y como todos los tipos de datos que manejamos tienen alguna equivalencia entero, pues así lo podemos usar, ¿no? El cero es un carácter, es un entero, un flotante, etc. Entonces, lo primero que hace es limpiar, o, bueno, yo le digo limpiar, pero normalmente se le dice inicializar el arreglo, ¿vale? Ya entendí. Yo pensé que borraba completamente todo, pero entonces primero limpia y después ya puedes usarlo, ¿no? Ya que Ajá, esté o sea, limpio. va viendo, aquí hay basura, sí, entonces le pone un cero. Aquí hay basura, no, bueno, también le voy, o sea, va a llenar todo con ceros, básicamente. Entonces, cualquier Ajá. cosa que hubiera antes en ese espacio de memoria, la quita, ¿vale? Ok, ya entendí. Vale, Gracias. pues, no de nada. ¿Alguien más? Ok, va, entonces vamos a continuar. Entonces, pues necesito esto justamente para mi programa. Entonces, la primera operación que va a necesitar hacer esto es agregar el alumno. Entonces, como les dije, yo puedo agregar 100 alumnos, puedo agregar 500 alumnos, puedo agregar solo dos, el número es variable, ¿no? En programas anteriores, pues sí les hubiera dicho, pues el límite es 100, ¿no? Pero aquí no tenemos un límite. Entonces, ¿cuál sería el proceso del módulo agregar alumno? Pues sería, número uno, tienes que aumentar el espacio de memoria sí o sí. Si tú no aumentas el espacio de memoria, pues no vas a poder guardar este nuevo alumno. Y después, ya que aumentaste ese espacio de memoria, como habíamos dicho en nuestro módulo principal, nosotros vamos a tener un arreglo de estudiantes. Ese arreglo de estudiantes es el que se va a estar manipulando. Entonces, si yo no tengo ese espacio de memoria, pues no voy a poder asignar. Entonces, ya que aumenté el espacio de memoria a mi arreglo de estudiantes, aquí está N, son los registros. Lo voy a guardar en la dirección, o sea, por ejemplo, si no tengo registros, lo voy a guardar en la dirección 0. Una vez que acabe de agregar ese registro, por eso aquí dice más, se va a aumentar en 1 la variable de registros. Entonces, mañana, bueno, después de eso voy a tener un registro, luego dos, luego, entonces básicamente los estudiantes siempre se guardan en el valor que tiene la variable de registros, ¿no? Entonces, si no tengo alumnos, lo guardo en la primera celda. Si ya tengo uno, lo guardo en la segunda y así sucesivamente, ¿va? Porque llevo un conteo de cuántos alumnos he guardado. Entonces, pues ese sería el proceso, ¿no? Como les decía, n es el número de registros actual. Por ejemplo, vamos a suponer que cuando yo quiero agregar, aquí tengo este arreglo. Entonces, ¿cuánto va a valer n aquí? Pues 3. Eso significa que el siguiente elemento se tiene que guardar en el índice 3. Ay, perdón, este es 2. ¿No? Porque solo tengo índices del 0 al 2 en este punto. Entonces, hago crecer el arreglo, sigo teniendo mis índices y ahora ya puedo guardar aquí el nuevo elemento. Eso es lo que me está diciendo el programa. Primero aumenta el espacio, que es cuando estamos añadiendo otra celda, y guárdalo en n++. Entonces sería en el valor de n, que en este caso es 3, y lo incrementamos en 1 para que el siguiente registro ya sea el 4, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues simplemente es aumento el espacio, después asigno al estudiante y listo. Entonces, ¿qué necesito para que funcione mi módulo? Pues necesito el arreglo de estudiantes para saber qué tengo que guardar, necesito el número de elementos actual y, por supuesto, a un alumno que es al que quiero guardar. ¿Sale? ¿Dudas con el proceso en general? Ya lo voy a poner en el programa, pero ¿dudas con este proceso? No, profe. No, profe. Va. ¿Para hacer algo antes? ¿Recuerdan que dijimos que hacían agrega, elimina y actualiza?
Debemos ir agregando los arreglos, ¿no? ¿Cómo, perdón? Casi no te escuché. Tenemos que ir agregando los arreglos, el de agregar arreglos. Esta sería justamente esa operación, pero me falta, antes de agregar, ¿qué tengo que hacer? Buscar. La base. Buscar. Cargar, ¿no? Exacto, cargar la base, eso sí. Lo de cargar ahorita lo vamos a dejar pendiente porque todavía no lo vemos, eso lo haremos el miércoles. Entonces, está bien que tengan eso en mente, pero ahorita todavía no. Y justo, ya me dijeron, antes tengo que buscar. Entonces, me falta también ese módulo, ¿no? Entonces, ya con la búsqueda, quedaría así actualizado el programa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, busco, ¿no? Busco un alumno. ¿Qué va a recibir buscar? Pues voy a necesitar a los estudiantes y a la matrícula, ya habíamos dicho, y a lo mejor el número de alumnos que llevo hasta ese momento para saber en qué momento detener mi búsqueda. Entonces, antes de ver cómo funciona, pues vamos a ver cómo se implementa busca alumno. Entonces, busca alumno básicamente lo que hace es recorrer el arreglo de estudiantes. En el momento en el que encuentre el estudiante con la matrícula que quiero, me va a regresar el índice del arreglo donde encontró ese estudiante. Entonces aquí se va a estar ciclando mientras no haya llegado al último alumno. Si llegó al último alumno y la matrícula nunca coincidió, me va a regresar un -1, ¿sale? Entonces, si encuentra, me revuelve su índice, y si no lo encuentra, me regresa -1. Entonces, ¿qué estoy haciendo en agrega alumno? Primero busco el alumno y guardo el resultado en AUX. Si AUX es igual a -1, ¿qué significa? Que el alumno no fue encontrado. Entonces, aumento el espacio y agrego el alumno. Si el valor de AUX no fue -1, significa que sí encontró a un alumno, y entonces imprimimos que el estudiante ya fue agregado, ¿no? Porque pues ya lo había encontrado en algún punto, ¿sí? Entonces, ese es el proceso general. Vamos a ver cómo se implementa buscar alumno y agregar alumno, y ahorita volvemos al diseño. Déjenme nada más. Lo voy a abrir directo en mi computadora para no perder el tiempo yendo a Replit, pero si algo no queda claro, me dice. Ok. Entonces aquí tengo la función de buscar alumno. Como vemos en el diagrama, pues básicamente es, básicamente un ciclo, ¿no? Donde se va a ejecutar desde i igual a 0 y hasta que i sea igual a n se va a detener. Aquí me faltó el i más más. Que sería en aquí, ¿no? I más más. I más más, ¿no? Aquí en el último paso, ¿no? Entonces lo que hago es, i es menor a n, sí, ok. Entonces si i es menor a n, asigna el valor del estudiante. Perdón, busca si la matrícula del estudiante que estás tratando de buscar es igual a la matrícula. Si eso se cumple, pues dame ese índice, y si no, incrementa ahí y vuelve al ciclo. Y ahí se va a quedar, aquí en este bloque se va a quedar hasta que encuentre algún estudiante, o si no encuentra ninguno, porque esta condición ya no se cumple, me va a regresar -1. Eso, si ustedes lo ven así, cerrando los ojos, es básicamente un for, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo mi for? Inicializa mi en 0. Bueno, antes que nada, buscar alumno recibe el arreglo de estudiantes, porque es el que quiero buscar. ¿Por qué el arreglo de estudiantes es un apuntador? Pues porque básicamente tengo que ir, aquí le podría poner incluso estudiantes con los corchetes, pero es lo mismo. Acuérdense que es lo mismo poner la anotación de apuntador que la de arreglo con los arreglos, ¿sale? Me van a pasar una cadena que representa la matrícula, y me van a pasar un apuntador al número de elementos actual. ¿Por qué me van a pasar un apuntador al número de elementos actual? Porque estas funciones lo pueden manipular. Entonces, si alguna de estas funciones cambia el tamaño del número de alumnos que hay, se tiene que incrementar de manera global. Entonces, en mi main, yo tengo, tengo una variable que se llama registros, y la vamos pasando por referencia y se va actualizando. Ahorita venimos a este programa, pero básicamente registros lleva el conteo de los alumnos, ¿no? Entonces, por eso se la pasamos como apuntador, para que si por alguna razón la modifica, la pueda seguir utilizando. De hecho, aquí se la podríamos pasar como valor, pero bueno.
Entonces lo que estoy haciendo es recorriendo el arreglo hasta que no llegue a n, y en cada paso hacemos una comparación de la matrícula del alumno actual. Si eso es igual a la matrícula que estoy buscando, me va a devolver un 0 y regreso la i. En caso contrario, es decir, que ya recorrí todo el arreglo y nunca lo encontré, regreso un -1, ¿vale? Esto es lo que hace buscar alumno. Ahora, ¿qué hace agregar alumno? Recibe el arreglo de estudiantes, recibe el estudiante que va a agregar y recibe el apuntador a la variable que les digo que tenemos que ir actualizando. Entonces, ¿qué dijimos que tenía que hacer primero que nada el programa? Buscar al alumno. Entonces, define una variable auxiliar que busca al alumno. Manda a llamar a esta función que acabamos de ver. Entonces, le paso el arreglo de estudiantes, le paso la matrícula del estudiante que quiero agregar, y le paso el tamaño el número de alumnos que tengo. Entonces va a buscar esa matrícula, si la encuentra me da el índice y si no me da -1. Entonces si me da un -1 es que no lo encontró. Entonces, ¿qué es lo que decía mi programa? Me dice, aumenta el espacio. Y aquí es importante, estoy diciendo aumenta el espacio. Esto significa que ya había un espacio de memoria asignado. Entonces necesito una función que, dado un espacio que ya fue asignado, lo aumente. ¿Cuál función es la que me ayuda a hacer eso? malloc, calloc o ralloc. ¿Se les olvidó? Acuérdense, calloc. El real lock, ¿no? Exacto, ¿no? Sería R, porque R depende de un espacio previamente asignado. Entonces vuelvo. Justamente lo que voy a hacer es darle un nuevo espacio a el arreglo de estudiantes, que es el que va a ir creciendo. ¿Y qué tamaño le estoy dando? Pues le estoy aumentando en 1 el tamaño actual. Entonces, si primero valía 1, ahora lo voy a aumentar en un número más, entonces ahora vale 2. Cuando agregue otro alumno va a valer 3, luego 4, luego 5. Y aquí, ¿de quién va a depender el tamaño? Lo que están guardando mi arreglo de estudiantes es una estructura, que es un estudiante. Entonces le tengo que sacar el tamaño a mi estructura estudiante, ¿sale? Entonces me va a reservar el espacio para un arreglo de estudiantes, ¿sale? Entonces esta línea que tengo aquí le voy a poner un comentario, aumenta el espacio de memoria. ¿Sí? Y luego, ya que hice ese aumento del espacio, asigno en n el valor, el estudiante que me están pasando, y lo incremento en 1 para que cuando vuelva a agregar un alumno, pues ya esté incrementada esta variable, ¿vale? ¿Dudas con este fragmento de código? No, profe. Ok. No sé si uno de ustedes está hablando, pero suena como que intentan hablar y no se oye. Bueno. Y después tenemos que el caso contrario, es decir, que busca alumno no me devolvió -1, pues significa que sí encontró un alumno con esa matrícula. Entonces le mandamos un mensaje al programador, al usuario, perdón, de que este estudiante ya fue agregado, ¿va? Entonces, estas son mis dos funciones. Vamos a ver cómo las podemos integrar en el main. Entonces, antes de definir el main, yo tengo que definir la estructura. La estructura tiene que estar definida de manera global, porque si no las demás funciones no van a saber quién es estudiante. Entonces la estoy colocando al inicio de todo el programa para que quede definida globalmente. Y le estoy poniendo typedef para que automáticamente se cree este tipo de dato que le estamos llamando estudiante, y ya no tenga que poner struct estudiante A, struct estudiante, sino que ya nada más haga estudiante A, estudiante B, ¿vale? Entonces, esta estructura me está diciendo que cada estudiante va a tener una matrícula, un nombre, un apellido paterno, un apellido materno y una calificación, ¿vale? Entonces definimos el prototipo de nuestras funciones. Agregar alumnos recibe un arreglo de estudiantes, un estudiante y un apuntador a un entero. Buscar alumnos recibe un arreglo de estudiantes, una cadena y un apuntador a un entero, ¿no? Ahorita no se fijen tanto en promedio alumnos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo main? Pues primero que nada me crea un arreglo de estudiantes. ¿De qué tamaño? Pues como no sé todavía, vamos a crearlo con un espacio. ¿Y cómo voy a saber el espacio en bytes? Pues nada más le saco el tamaño al estudiante, ¿no? Entonces me saca el tamaño que ocupa un estudiante y ya me crea un arreglo de tamaño 1, ¿sí? Porque pues solo voy a crear un estudiante la primera vez. Inicializamos la variable de registros en 0
Y aquí estoy creando un estudiante ahí como de prueba, ¿no? Su nombre es Fu, su apellido paterno es Gu, su apellido materno es Hu, su matrícula es la 123 y tiene 10 de calificación. Entonces lo que estoy haciendo aquí es crear un for, vamos a mostrar que estoy intentando agregar un alumno, lo agrego y vemos si lo agregó y después calculamos el promedio, ¿no? Pero les digo, ahorita no se preocupen por el promedio. Entonces, ya que acabe de usar todo el espacio de memoria, lo tengo que liberar. Si no lo libero, empiezan a pasar cosas ahí extrañas. Digo, aquí no tanto porque hago el free al final, pero si yo hiciera el free en medio o algo por el estilo, sí podrían pasar ahí cosas medio extrañas. Entonces le ponemos free estudiantes. Siempre, siempre, siempre hay que liberar el espacio de memoria. ¿Va? Entonces, lo vamos a ejecutar para que vean cómo funciona. Me encuentro el archivo. Entonces lo compilamos y lo ejecutamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este programa? Me dice, intentando agregar al alumno Fu que tiene la matrícula 123, ¿no? Como no me devuelve nada, significa que sí se agregó correctamente. Después voy al segundo registro. Intentando agregar, va a intentar agregar, si se dan cuenta, el programa intenta agregar exactamente el mismo alumno en todas las ocasiones. Y ese alumno tiene siempre la misma matrícula. Aunque voy a agregar 9 veces el alumno, las 9 veces va a tener la misma matrícula, entonces solo lo debe de agregar una vez. Entonces aquí intenta agregar otra vez al mismo alumno y me dice ese estudiante ya se encuentra agregado. ¿No? Y así las 9 veces, ¿no? Digo, voy a cambiar el código para que tenga más estudiantes, pero de momento, pues vemos que pues, sí está funcionando bien el agregado, porque solo le agrega una vez, y sabemos que sí está agregado porque el segundo intento ya no me deja agregar de nuevo a ese alumno, ¿vale? Entonces este programa se los voy a pasar, no se preocupen mucho, pero quiero estar seguro de que lo saben leer, ¿sale? ¿Dudas? Ok. No por el momento. Va. Ya que estén programando, van a salir todas las dudas del mundo. Pero bueno, ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente módulo. Ah, pero me faltó el promedio. Bueno, les explico rápidamente el del promedio, que es básicamente, pues, cómo sacamos. Esta función ni siquiera requiere saber de la memoria, ni siquiera necesita saber de qué estudiante, ni de qué de la apuntadora en los registros, ni nada, ¿no? ¿Cómo sacábamos un promedio de un arreglo? Ya lo habíamos hecho anteriormente. Sumábamos todos los valores del arreglo y los dividíamos entre la cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí estoy sumando. La diferencia es que mi arreglo almacena estudiantes. Entonces, ¿qué necesito sacar de los estudiantes para poder sacar el promedio? Pues la calificación, ¿no? Entonces, defino mi variable suma, recorro el arreglo desde 0 hasta n, y en suma voy guardando la calificación del alumno. Ya que acabe esta parte, pues nada más regreso suma entre el número de estudiantes y listo. Ya tengo el promedio. Si se dan cuenta en la ejecución, al final me dijo que el promedio de los alumnos es 10. ¿Por qué el promedio de los alumnos es 10? Porque solo tengo un alumno y su calificación es 10. Entonces, pues el promedio es 10. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, bueno. Entonces, como punto extra para su proyecto, proyecto práctica. Práctica, ¿qué es esta? ¿La 5 o la 6? Creo que es la 6, ¿no? Sí, las 6, claro. Sí, es la C. Gracias. Entonces, un punto extra sobre la práctica 6, definir la función eliminar alumno. ¿Sí? Entonces, básense justamente en la de agregar alumno. ¿Qué tendrían que Y hacer? bueno, yo tengo una idea, profe, pero no sé si se pueda utilizar, A ver, dime. bueno, de lo de archivos, utilizar dos archivos, uno que empiece a tener todos los cambios y otro pasarle, pero ya bien las estructuras.
bueno, todos los registros que se hizo. Ok, pero sin... Ahorita, eso sí va a servir ya que lo estemos guardando en los archivos, pero dentro del arreglo, ¿cómo lo quitaría? Tal vez posicionando y a lo mejor reinscribir ese registro, no sé, ceros, y después de imprimir, que si es distinto a cero, que imprima todos los registros, ¿no? Exacto, Algo así. ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, yo tengo un arreglo y aquí tengo varios alumnos, ¿no? Entonces, este es el 1, el 2, perdón, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y vamos a suponer que me dicen, elimina al alumno con la matrícula 1, 2, 3. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, ahí primero debería de buscar, ¿no? El alumno que tenga esa matrícula. Entonces, 1, buscar alumno. Buscar alumno me devuelve un índice. ¿O qué otro valor me puede devolver? El índice del alumno o ¿qué otro valor dijimos? O si no lo encuentra. -1. Menos Exacto. 1 o 0. Entonces, si me devuelve -1, ¿qué hago? Bueno, esto es aux, ¿no? Si aux es igual a -1, ¿qué hago? Tendría que mandar mensaje de que ya está, de que no existe. Exacto, ¿no? Si es -1 significa que no encontró al alumno y por lo tanto pues no existe. Entonces, ¿qué voy a quitar? Entonces aquí un mensaje de error, ¿no? Y si no, ya tengo el índice, vamos a suponer que está aquí. Me devuelve el 2. ¿Qué hago? Yo tengo una pregunta, profesor. Dime. ¿Es lo mismo utilizar RMadoc para que la cadena se la llene en ceros? ¿O que utilizar directamente la función free? Free lo único que hace es decirle al sistema, esto ya no lo voy a usar. O sea, no me va a limpiar la memoria, nada. Simplemente le va a decir al sistema operativo, ya acabé de usar este fragmento de memoria, ya se lo puedes asignar a alguien más. ¿Vale? Entonces, aquí a lo mejor y sí tenemos que ejecutar alguna de estas operaciones, pero realmente, si por ejemplo aquí al final me queda una celda vacía, no pasa nada. ¿Vale? Porque voy a seguir usando ese espacio de memoria. Entonces, a ver, veo 2 manos levantadas. ¿Qué pasó, Cristian? Si se encuentra la matrícula, debería de modificarla y eliminarla, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo? O sea, ya sé que el alumno es el 2. ¿Cómo le hago para quitar? ¿Recorriéndolos? Exacto. Necesito recorrer el 3 al 2, el 4 al 3 y el 5 al 4. Y ya que los recorrí, me va a sobrar un espacio, ¿no? Me va a sobrar este cuadro. ¿Qué hago? Limpiar. Limpiar, ¿ok? O sea, bueno, sí, porque aquí va a tener un alumno, ¿no? Entonces lo limpio. ¿Qué más? Y lo Fíjense libero. que tenemos... Redimensionar el arreglo. Exacto. Necesito redimensionar el arreglo. ¿Con qué función hago eso? Con el real. Exacto. Real. Bueno, en realloc le digo que ahora tiene que tener un tamaño de ¿cuánto? N-1. N-1, ¿no? Digo, ahí falta la cinta, y también tienen que quitarle 1 a N, de manera que vuelva a tener 4 alumnos inscritos y ya se haya hecho más pequeño el espacio, ¿no? Entonces aquí, en lugar de aumentar el espacio, reducir espacio, no, perdón, primero, reacomodar los elementos. Luego, reducir el espacio y reducir número de elementos. ¿Sí? Entonces, no es una función que salga así en un día. Entonces, piénsenla, medítenla. Bueno, a lo mejor sí sale en un día, pero ahí como con mucha concentración. Entonces, piénsenla, medítenla. Si se atoran con algo, me dicen. Acuérdense, es un punto en su práctica. Es más, 2 puntos en su práctica. ¿Vale? Entonces, aprovechenla
Nada más me tienen que mandar la función, ¿no? O sea, este fragmento lo copian y me lo ponen en el cuerpo del correo que me vayan a mandar y les pongo dos puntos. Tienen hasta que se entregue la práctica para hacerlo, ¿vale? ¿Dudas? De acuerdo. Profesor, yo tengo una duda que quizá no tenga que ver tanto bueno, sí, pero es más en cómo calcular el tamaño de una matriz bidimensional, profesor. El tamaño de una matriz Sí, es decir, bidimensional. ¿cuánto espacio requiere una tamaño, Ya. una matriz bidimensional? Y dependiendo del tipo de matriz, por ejemplo, una matriz entero a una matriz, no sé, long o chart. Exacto, ¿no? Entonces vamos a suponer que quieres hacer una matriz, que en este caso es de 3 por 3 y que es de enteros, ¿no? Entonces tú aquí tienes, o sea, cuando decimos matriz, inmediatamente nos imaginamos esta tabla, ¿no? Pero lo que realmente está pasando es que en la primera entrada de un arreglo, tengo otro arreglo, ¿sí? O sea, básicamente, si pusiera como que el arreglo volteado, bueno, no, lo voy a poner así horizontal, lo que estoy, perdón, 3. Lo que estoy guardando aquí es otro arreglo de tamaño 3. Y aquí también tengo un arreglo de tamaño 3. Y aquí tengo también un arreglo de tamaño 3. Así realmente se ven las matrices. Solo que pues esto está medio feo de procesar. Entonces, ¿qué tendría que hacer para obtener ándale, es como un menú desplegable justamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer para asignarle tamaño dinámicamente a cada valor? Pues primero tendrías que saber el tamaño que le vas a dar a cada uno de estos arreglos. Por ejemplo, ¿cuál sería? Sería un mloc de, ¿cuánto dijimos? De 3 por size of int, ¿no? Entonces, ese sería el valor ¿de qué? De los renglones, ¿no? Entonces son como 2 malloc. Exactamente. Ya que reservas este espacio, se lo asignas a otro que tenga este valor, o simplemente aquí le dices, quiero un tamaño de 9, ¿no? Porque sería de 3 por 3. Pero ahí te va a poner todas las celdas contiguas y ahí sí, ya se pondría medio fea la cosa, ¿vale? Si quieres, busco un ejemplo y lo vemos la próxima clase, ¿sale? Sí, bueno, sí, no, nada más era para saber Por cuántos curiosidad. datos administrar en una matriz sin que tenga problemas de memoria. Ok. Sí, de hecho ahí está un poquito más feo porque tienes que ir aumentando el número de columnas y el número de renglones. En general, en computación, siempre evitamos usar matrices. Bueno, no lo evitamos así al 100%, pero casi nunca usamos estructuras que vayan creciendo con matrices, justo porque es muy complicado y desperdician muchísima memoria, ¿vale? Entonces, pero todo eso se discute en estructura de datos, ¿vale? De acuerdo, gracias. Va, no de nada. ¿Alguna otra duda? Alumnitas, alumnitos. Ya estamos acabando el semestre, solo una semana más, no se me duermen. Va. Entonces, si ya no tienen dudas, continuamos el miércoles y seguimos viendo este programita. ¿Va? Cuídense mucho. Vale, profe, Gracias, hasta luego. profe. Gracias, Bye. hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. ¿Qué pasó? Por ahí me preguntaron algo. Que si esta clase la iba a subir el día de hoy. Sí, por favor, si a las 4 ven que no la subo, me mandan y me mandan y me mandan mensajes hasta que les diga, ya la subí. ¿Va? Sí, No se profe. preocupen, no me voy a enojar de que me spamen, me insisten hasta que la subo. ¿Va? Bueno, cuídense Gracias, mucho. profesor. Buena tarde. Gracias, Buena profe. tarde. ¿Qué pasó, Cristian? Déjame primero detener la grabación. No sé por qué no se detiene. No, voy a quitar al menos la presentación. Ahora sí, ¿qué pasó, Cristian? Profe, ya me compiló bien el programa, Ajá. pero haz de cuenta que ya la última letra ya no me aparece. La última. Y ajá, la última de cualquiera. Mm, Escribo hola mundo. Bueno, es de Morse a español. ok. En clave Morse escribo y ya no me aparece la última letra de todo en general. Pues eso suena que nada más son, porque usas un arreglo, ¿no?
Exactamente, Bueno, un uso for. el arreglo Suena y la que solo longitud. te está saliendo del rango, ¿no? Chécate ahí los límites de tu for y si de plano no ves que cambie ahí, tú a mano le pones en la celda n más 1 o algo así. O sea, nada más chécate esas variables de tu for y seguro ahí está el error. ¿Va? Lo tengo, el de la longitud, o sea, el tamaño máximo es el tamaño de la longitud que tú vayas a poner de tu clave Morse. Pero Pero acuérdate da que en cuenta las que, cadenas, acuérdate que en las cadenas siempre tenemos un carácter adicional, que puede ser, que es el espacio del carácter null. ya, Sí, pues sí, te está cierto. faltando uno. Ah, sí, cierto, profe. Es que yo lo estoy inicializando en 0. Ahí Y lo está. que pasa, profe, es que cuando yo lo inicialicé en 0, tengo una variable que está en 1.